Estimados amigos, gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y la frase para el día de hoy nos la regala San Germán. Nos dice: vos no podéis ser desatendida, pues Dios condesciende en todo y por todo a la voluntad de su verdadera madre. Este es el poder de intercesión que tiene la Santísima Virgen María. Ya lo decía San Luis María Griñón de Montfort: hagámoslo todo en ella, con ella, para ella y por ella, porque la manera más perfecta de llegar a Jesucristo y de llegar a nuestro Padre Celestial es utilizar la vida de su madre. Ella, que es el ser humano más perfecto, va a tomar nuestras intenciones y las va a llevar de la manera más perfecta a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, queridos amigos, pues con esta pequeña reflexión, iniciando con la frase mariana, presentamos el saludo a todos los amigos del Junto a Ti que entran en sintonía de este programa, a los amigos de la ciudad del Cusco en los 720 AM y Canal 27, a los amigos de la ciudad blanca de Arequipa en los 590 AM y también Canal 27, y a todos los amigos de la ciudad de Lima en los 1180 AM. También saludamos a todos los que nos contactan a través de las redes en nuestro canal por internet www.nstv.com, y aquellos que luego nos ven en diferido en ese menú allí a la carta en YouTube, www.youtube.com/NSTV Radio. Recuerden que también estamos en el Facebook y en tiempo real ustedes nos pueden chatear allí, www.facebook.com/NSTV. Muchos medios para comunicarse, muchos medios para que ustedes nos contacten y nos digan sus inquietudes, sus preguntas. Hoy les acompañamos en la parte técnica José Antonio Tinta, y en este espacio de trabajo Randy Brunello y un servidor, Henry Moreno. Randy, un cordial saludo. Gracias, Henry. Igualmente también para todos nuestros amigos, hacer extensivo este saludo que Henry nos ha acercado para los que nos siguen en los distintos medios. Comenzamos una vez más este programa Junto a Ti, con alegría, con entusiasmo. Estamos ya caminando hacia el fin de semana y hoy empezamos con el tema de los jóvenes, que es el día que destinamos a estos jóvenes. Nos quedamos con una incógnita desde el jueves pasado. Sí, nos queda un final pequeñito de ese testimonio y inmediatamente vamos a empatar. Saltaremos a otro testimonio que estamos haciendo. O sea, tiene una finalidad, ¿no? Ver que una de las crisis grandes que tienen los jóvenes es decir, la fe es una farsa inventada por mi abuelita para ponerme miedo. O en el mejor de los casos, se la inventaron los curas para sacarnos plata. Y sin embargo, con estos testimonios vamos viendo de que la conversión de muchas personas que tenían incluso posturas peores que estas que acabo de mencionar, les ha llevado a un encuentro cercano con Dios, a una conversión y a decir: Dios existe, la fe no es un cuento, no es el opio del pueblo, sino que ha traído la felicidad a mi vida, a mi hogar, a mi corazón. Sí, incluso a ver si de pronto en 8 días hay también allí un testimonio de una atea que decía, que es tremendo, porque decía: yo ni siquiera se me ocurrió meterme con el tema religioso y mucho menos católico, simplemente porque yo creía que ser atea era ser algo inteligente. Claro. Y eso se maneja mucho en ambientes artísticos y culturales. Y se maneja mucho también en ambientes universitarios. Sí, muchísimo. Que hay muchos profesores que incluso a alumnos de nuestro didascalio aquí en nuestra benemérita ciudad de Cusco, cuando llegan a las universidades, le dicen: ¿y ustedes todavía creen en lo que los curitas les contaban en el colegio? ¿O ya un poco como que han entrado en razón y son más inteligentes, ¿no? Entonces, eso es una realidad muy grande que nos encontramos, y por eso es que decidimos compartir con ustedes, queridos jóvenes, estos testimonios que siempre nos ayudan. El primer testimonio que siempre tocamos en el Junto a Ti es un testimonio concreto, la vida de un santo. El santo del día de hoy,
hay muchos, o sea, normalmente la iglesia no es que tiene un solo santo por día, hay varios, y no hay día que no tenga santo. Pero el día de hoy hemos escogido a San Juan de Capistrano, ¿no? Así es, fue uno de los predicadores más famosos que ha tenido la iglesia, lo decíamos en su momento en la agenda. Nació en un pueblecito llamado Capistrano, en la región. Y su vida también es un testimonio, ¿eh? Es un testimonio tremendo, ya nos vamos a dar cuenta. Pues allí en la región montañosa, en Italia, en 1386 nace. Es un estudiante que es sumamente consagrado a sus deberes, llega a ser abogado, llega a ser juez y gobernador de Perugia. Y en una guerra contra otra ciudad cae prisionero. Cuando está allí en la celda, reflexiona y cae en la cuenta que es mejor dedicarse no a conseguir dinero, ni honores, ni éxito en este mundo, sino dedicarse a conseguir la santidad. Y para ello toma la decisión de entrar en una comunidad religiosa y entra de franciscano. Como era muy vanidoso y le gustaba mucho aparecer, dispuso vencer su orgullo recorriendo la ciudad cabalgando en un pobre burro, pero montado al revés, mirando hacia atrás y con un sombrero de papel en el cual había escrito con grandes letras: «Soy un miserable pecador». La gente le silbó y le lanzaron piedras y basura. Así llegó hasta el convento de los franciscanos a pedir que lo recibieran de religioso. Yo creo que si uno no tiene un toque muy grande, hacer esto de montarse en un burro, ir hacia atrás con un sombrero de papel, pues claro, podría parecer una locura. Es un ejemplo que incluso puede parecer hasta extremado, ¿no? Cualquiera dirá, bueno, yo no tengo ningún llamado como para hacerme el loco de tal manera. Evidentemente que si lo hizo es porque Dios se lo inspiró, o quiso mostrarle a Dios cuánto amaba el servirle, incluso ante la fama, porque ¿qué es lo que más le gusta a un joven que tener fama? Fijémonos en el detalle. Estamos hablando de qué año, en qué año nació. 1386. Estamos hablando de una época que la ciudad de Perugia estaba en un apogeo con respecto a las ciudades de la zona de Italia de esa época. No nos olvidemos que Asís y Perugia fueron siempre ciudades incluso pujantes. Estamos hablando de que él estudia abogacía, no solo llega a ser un buen abogado, sino que alcanza el ser juez de la ciudad. Y alcalde, si no estoy mal. Y alcalde de la ciudad. Gobernador de Perugia, sí. Por eso. Entonces, no estamos hablando de una persona que, bueno, es que no le quedó otra, pues. No le quedó otra porque era un fracasado, y entonces, como fracasado, ¿qué dijo? Bueno, me hago cura y se acabó, a ver si agarro plata, ¿no? No, ya había estado allí. Él ya tenía una vida hecha y una vida exitosa, y de una ciudad exitosa, vuelvo a repetirlo, porque otra cosa es, bueno, Perugia, ¿quién conoce Perugia? Si es una cosita así, sí, es una cosita así hoy. De repente Perugia hoy no es una gran ciudad y una ciudad pujante, pero en esa época concreta, estamos hablando de cerca de unos 100 años después de la vida del San Francisco de Asís, del poverelo. Entonces estamos hablando de que todavía era una ciudad de mucha fuerza, y él decide entregarse a Dios. Claro, esta forma tan particular que lo hace a muchos nos puede presentar como un reparo, ¿no? Decir, bueno, yo es que no estoy llamado a hacer una cosa semejante. Pero lo que Dios le pedía a Juan tal vez no es lo mismo que nos pide a nosotros, pero también todo lo que él quería entregarle a Dios se lo demuestra en ese acto de humildad que verdaderamente uno se queda con la boca abierta, porque yo sinceramente tampoco sería capaz de hacer una cosa así. A muchos nos tomará la vida y todavía tendremos el amor propio ahí encima, y él decidió quitárselo de encima de un plumazo. De un sablazo. Pulverizarlo. Es un impulso, es un don que le da el Señor, ¿eh? Fíjense, el padre maestro de novicios dispuso ponerle pruebas muy duras para ver si en verdad este hombre de 30 años era capaz de ser religioso, humilde y sacrificado. Lo humillaba sin compasión y lo dedicaba a los oficios más cansones y humildes, pero Juan, en vez de disgustarse, le conservó una profunda gratitud por toda su vida,
pues le supo formar un verdadero carácter y lo preparó para enfrentarse valientemente a las dificultades de la vida. Él recordaba muy bien aquellas palabras de Jesús: si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, se queda sin producir fruto, pero si muere, producirá mucho fruto. Ya si uno lo ve en perspectiva, ese acto de haber entrado en el burro de alguna manera le sirvió de plataforma para luego todas las humillaciones que Dios le iba a procurar a través de ese superior. A los 33 años fue ordenado sacerdote y luego, durante 40 años, recorrió toda Europa predicando con enorme éxito espiritual. Tuvo por maestro de predicación y por guía espiritual al gran San Bernardino de Siena, y formando grupos de 6 y 8 religiosos se distribuyeron primero por toda Italia y después por los demás países de Europa, predicando la conversión y la penitencia. Entonces, fíjense que hasta los 33 años, es decir, 3 años después de haber ingresado, es ordenado sacerdote, y solo hasta los 40, 10 años después de haber ingresado, sale a predicar. O sea, eso no fue que salió a predicar, primero tuvo que pasar bastante con el superior allí dentro del convento. Y eso también es una prueba contundente de esa fidelidad de Juan a la vocación que Dios le había dado. Un hombre, o sea, volvamos hacia atrás, un profesional que había conseguido ser juez, que había conseguido ser gobernador de una ciudad pujante, tiene que aguantar a un superior que lo va machacando para ver si verdaderamente hay sustancia, porque cualquier otro en el lugar de superior también hubiese sospechado de decir, y con esa entrada más. ¿y claro, qué viene a hacer aquí? ¿No? O sea, ¿qué viene? ¿A qué viene todo esto? ¿No? Y encima montando en un burro al revés. Quiso probar si esa humildad era una humildad real, si esa entrega incondicional, incluso a costa de la fama, era algo real. Y el Señor en 10 años se encarga de moldear a Juan para transformarlo ya no en el gobernador de una ciudad, sino en el predicador de todo un continente. Pues su presencia de predicador era impresionante: flaco, pálido, penitente, voz sonora y penetrante, un semblante luminoso, unos ojos brillantes que parecían traspasar el alma y conmovía hasta los más indiferentes. La gente le llamaba el Padre Piadoso, el Santo Predicador. Vibraba en la predicación de las verdades eternas. La gente al verlo y oírlo recordaba la figura austera de San Juan Bautista, predicando conversión en las orillas del río Jordán, y le repetía las palabras del Bautista: raza de víboras, tienen que producir frutos de conversión, porque ya está el hacha de la justicia divina junto a la vida de cada uno, y árbol que no produce frutos de obras buenas será cortado y echado al fuego. Si ustedes se dan cuenta, los santos son radicales, la radicalidad del amor. Sí, y tengamos en cuenta también la época que a este buen santo le tocó vivir. Ya digamos, la fe estaba bien arraigada en esa Europa de entonces, una fe que exigía al pueblo una respuesta a Dios, y aparecen estos santos. Hay que tener en cuenta que él fue discípulo de San Bernardino de Siena, otro gigante de la predicación, y toda una Europa conmovida, conmocionada con estas prédicas de estos frailes, que ya de por sí, con su presencia, creo yo que ya movían el corazón, porque como dice ahí, eran penitentes, se los veía amar, pero amar las almas, no amar ni el mundo, ni las cosas del mundo, sino buscar auténticamente el bien mayor, que era la conversión de los corazones. Y hay frutos. En Alemania consigue 120 jóvenes para las comunidades religiosas y en Polonia 130, por ejemplo. Sus sermones eran ¿de cuánto? 2 y 3 horas. Pero a los oyentes se les pasaba el tiempo sin darse cuenta. Si a nosotros nos predicara Imagínense. hoy, yo les propongo que se pongan a pensar un sermón de 2 o 3 horas. Por favor. Estaríamos todos ya chateando con nuestros celulares dentro del templo, diciendo qué aburrido este cura, cómo puede ser que sea tan largo. Qué corta es nuestra piedad, qué corta. ¿Y qué pensaría uno? Bueno, después de ese sermón se iría para la casa a descansar porque ya tendría la voz destrozada, estaría cansado. Pues no, después de predicar se iba a visitar enfermos y con sus oraciones y su bendición sacerdotal obtenía innumerables curaciones.
Juan convertía a pecadores no solo por su predicación tan elocuente y fuerte, sino por su gran espíritu de penitencia. Dormía pocas horas cada noche, vestía siempre trajes sumamente pobres, comía muy poco y siempre alimentos burdos y nunca comidas finas ni especiales. Una artritis muy dolorosa lo hacía cojear y dolores muy fuertes de estómago lo hacían retorcerse, pero su rostro era siempre alegre y jovial. En su cuerpo era débil, pero en su espíritu era un gigante. Aquí está redactado, digamos, la razón de por qué tenía fruto. Era penitente, más allá de esa elocuencia que Dios le había dado como un don. En realidad, la conversión de las almas era por su espíritu penitente. Claro, porque es ahí donde actúa el Espíritu Santo. No nos olvidemos que los predicadores poco o nada pueden hacer, nada pueden hacer si no es el Espíritu Santo el que se dedica a mover las almas. Un buen predicador podrá darnos un excelente discurso que si el Espíritu Santo no mueve nuestros corazones, pues podemos tener la elocuencia más grande, podremos tener el mejor de los predicadores delante de nosotros, que sencillamente bostezaremos, nos quedaremos dormidos y diremos, qué aburrido. Así es, pues fíjense que después de muerto reúnen los apuntes de los estudios que hizo para preparar sus sermones, y a que no adivinan cuántos volúmenes encontraron. 17 gruesos volúmenes. La comunidad franciscana lo elige por 2 veces como vicario general y aprovecha este altísimo cargo para tratar de reformar la vida religiosa de los franciscanos, llegando a conseguir que en toda Europa esta orden religiosa llegue a un gran fervor. Bueno, y sigue. Sí, la tarea, como siempre, para el hogar. Y podemos decir, vamos a ver si llegamos al momento de su muerte. El santo se contagió de tifo, y como estaba tan débil a causa de tantos trabajos y de tantas penitencias, muere un día como hoy, 23 de octubre del año 1456. Ahí está nuestro santo del día de hoy, San Juan de Capistrano, religioso, predicador, penitente. Leámoslo y veamos cómo nos puede ayudar cada uno de los hechos de vida de San Juan de Capistrano a nuestras vidas. Vamos a hacer una pausa, pero les recordamos nuestros teléfonos para que empiecen a reportar su sintonía, especialmente aquellos que están cumpliendo años hoy o sus seres queridos cumplen años, para que los encomendemos en las 3 Ave Marías al final del programa. Yo tengo un ser querido que cumple años, nuestro querido padre Rodrigo Molina. Cumpliría hoy, si estuviera entre nosotros, nada más y nada menos que 94 años. 94 Así es. años. Y como está cumpliendo los 94 años y lo está festejando allí con el Señor, pues ¿qué te parece si nosotros en acción de gracias rezamos las 3 Ave Marías? Así es, y también hoy ponemos al Toti. Ah, el Totó, es verdad, mi ahijao, caramba. Así que ahí le mandamos el saludo al Toti. Rodrigo Javier, que está también hoy de cumpleaños. Y ustedes llámenos y díganos quién está cumpliendo años, y con mucho gusto al final del programa rezo de las 3 Ave Marías. Teléfonos 24 42 88 en el Cusco, 22 05 04 en Arequipa y 471 41 72 en la ciudad de Lima. Una pausa y ya regresamos. Que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso, Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte.
súplica y amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. La semana pasada escuchábamos el testimonio de Julio, un hombre argentino que estaba metido en las drogas, y nos escuchábamos toda su peripecia, toda su vida. El titular de este testimonio nos dice: aún estaba tentado por las drogas y el crimen cuando una niña le abrazó vestido él de Papá Noel. Ahí nos quedamos. Pero miren lo que dice ahí abajito donde está la foto. Dice: Julio se dio cuenta de que la raíz de su mala conducta estaba en el momento en que odió a su madre por dejarlo. Solo muchos años después entendió y perdonó. Está la causa: su madre se fue. Luego Dios le dio la oportunidad de entender, de perdonar y de seguir adelante. Pero llegamos al momento en que la niña le abraza vestido de Papá Noel. Por dentro tenía mucho dolor por haber fallado. Estando ya caracterizado como Papá Noel, me acerqué a una niña y cuando le entregué los regalos en su casa, ella saltaba de alegría y decía: papi, papi, ¿viste que vino Papá Noel? Ella vino y me abrazó. Ese fue un momento de shock para mí y me cuestioné cómo yo podía hacer las cosas tan mal. Pasaron las horas y le pidió a Dios que pese a sus fragilidades le acompañara en su caminar. Y así se produjo. Días después, dice él, empecé a compartir con los jóvenes, a hacer un curso de cocina y empecé a superarme yo mismo. Consiguió su primer empleo y su alma rebosaba de gozo, nos cuenta, al pensar que el dinero que recibía no era a costa de dañar a otros ni a sí mismo. Pero a pesar de estos avances, dice, intuía que en lo profundo no estaba sano y quería profundizar su relación con Dios, fortalecer su seguridad frente a la tentación. Antes de pasar al siguiente punto, aquí ya uno puede reflexionar la importancia de esa relación con Dios cuando él reconoce su miseria y le pide a Dios que a pesar de lo que él es, a pesar de esa pequeñez y de tanto pecado, le ayude. Creo, Randy, que esto es uno de los reconocimientos que Dios pide en nuestra vida para que Él pueda volcar todo su amor de misericordia. Si no reconocemos eso que somos, pues va a ser muy difícil porque estaremos siempre montados en una farsa o en una mentira. Y fijémonos que el Señor, ese Dios misericordioso, toma a Julio de una manera muy especial y muy particular.
Recordemos, y lo vimos en el programa pasado, que su alma gritaba pidiéndole optar por abandonar el delito y las drogas. Estaba como medio tambaleando. Dice, habré consumido alguna que otra vez más, unas 2 veces afuera. Y después hubo un momento muy fuerte. En diciembre ya estaba bautizado, había hecho la primera comunión, pero recaí 2 días antes de la Navidad. Por eso, dice él, tenía mucho dolor de haber fallado. Pero viene Dios a través, así como en la Navidad, yo mientras leíamos esto estaba haciendo el paralelo mental, así como ese pequeño niño, ese Dios hecho niño pequeño, se acerca a nosotros para mostrarnos de que Dios no es un Dios opresor, un ogro, un ser malvado, sino que quiere hacerse niño para que veamos esa ternura, ese amor, esa cercanía. Dios opera, pero opera con una niña concreta, una niña que le agradece a ese Papá Noel disfrazado el haberle traído los regalos. Y entonces ahí Julio recapacita, tiene como dice él, un momento de shock, es decir, un toque de Dios que le lleva a cuestionarse y le lleva también a decir, o cambio de vida, o lamentablemente no seré capaz de ser feliz jamás. Y es una de las cosas que la juventud busca, y el mismo Julio buscaba a través de todo esto que hacía. Él buscaba ser feliz, pero buscaba ser feliz por un camino erróneo. Podríamos decir como el apóstol San Pablo, corría muy bien, pero corría fuera de pista. Es decir, de repente estaba haciendo todos los esfuerzos y todas las cosas, pero claro, su carrera era a través del daño a los demás y del daño propio. Por eso no extraña que diga la felicidad que sintió al obtener los primeros pesos ganados sanamente, sin perjudicar a nadie y sin perjudicarse a sí mismo. Pues ese llamado que siente Julio ahí de la misericordia de Dios, en ese reconocimiento de su nada, Dios le da gracias. ¿Para qué? Como él dice, para profundizar más en Dios. Él sentía que, a pesar de ese paso, todavía había algo que sanar. Por eso, animado por su madrina, conoce la experiencia de las fachendas en Argentina. Supongo que será como un grupo de oración. Se sentía esa presencia de Jesús en medio del grupo y me sentí muy querido, dice. Nos reuníamos los sábados. Para mí los sábados son días muy peligrosos porque es muy difícil enfrentar a las personas y el ambiente en que se movía la droga, pero me sentí muy amado y empecé a caminar con 1000 dificultades, con mis altos y mis bajos, pero ese fue el principio de la recuperación. Te vienen muchas culpas porque están las heridas de la droga. Empecé a sanar esas heridas, a perdonar a mi madre, porque ahí yo me di cuenta de todas las dificultades, sentí un vacío y en un momento me di cuenta de los consejos de mi madre. Sus palabras vinieron a mi cabeza y yo, que estaba cumpliendo ya 2 meses en la hacienda, me dije, mi mamá estuvo 2 años y lo hizo por nosotros, por sus hijos. Yo tenía otra visión antes, pensaba que me había abandonado, que era una drogadicta y esas cosas. Entonces comencé a entenderla. Dios hizo posible que sanara esas heridas de rencor hacia mi madre. Recordemos que pues tuve el infortunio de que su mamá también estuvo metida en las drogas y llega un momento de ausencia en el cual él, debido a esa ausencia de madre, pues empieza todo este proceso de drogadicción tan grande hasta el día que nos está contando. Claro, y veámonos que ahora en esta casa de rehabilitación, en la misma situación que se encontraba su mamá, en ese momento que él pensó, mi mamá me ha abandonado, comienza a comprender lo que tal vez su mamá había sufrido a causa de ese terrible flagelo de la droga. Y pensar que en algunos países no tan lejanos están luchando por aprobarla, o sea, por legalizar la droga, como si fuera una solución, como si nos dijeran, y cuando vean las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. No creamos que estamos lejos de que aquí en Perú nos vayan a pedir y hacer lo mismo, de que la droga sea legalizada. Y creemos que eso es una solución.
¿Creemos que si le legalizamos las drogas a Julio, le vamos a hacer un bien? ¿O el bien está en ponerle a Julio alto el pendón y decirle, no te dejes someter por el vicio y hazte dueño de ti mismo y anímate a dejar que Dios actúe en ti para poder sobrellevar, para poder dejar de lado ese terrible flagelo que te está destrozando? Vale la pena, ya que se toca este tema, poner sobre la palestra el argumento que se utiliza para la legalización de las drogas. Un poco el argumento que es psicológico y hasta dicen caracteriológico, tiene que ver con el hecho de que se supone que si el ser humano, cuando tenga a disposición la droga de una manera legal, ya no va a tender tanto a consumirla porque la va a encontrar como un producto de consumo más. Esa es la mentira. Con el cigarrillo pasó lo mismo. Ajá, exactamente. Habría que ver las estadísticas de cajetillas de cigarrillo que se compran hoy en el mundo y de, peor, los cánceres que pues, se puede suscitar eso. La droga es una cosa mucho más complicada. Así que eso es una mentira que se intenta vender hoy y que se intenta legalizar, que es lo peor. Finalmente. Y hay otro punto fundamental, el tema del perdón. Julio encuentra el perdón en su corazón y encontrando el perdón encuentra la paz. Porque como dijo el Papa Francisco, la guerra comienza en los corazones. Y si Julio era un hombre violento, era porque no tenía paz en su corazón. Y aunque no hacía una guerra, digamos, a nivel de nación, pero sí hacía una guerra, la guerra de su violencia hacia los demás, a través de los robos, a través de todas estas cosas que nos ha ido narrando. ¿Cómo lo solucionó? Con un solo método: perdonar, perdonar, perdonar. Sanar su corazón de esa terrible herida del odio y del rencor. Así es. Pues fíjense que después de estar en la fachenda, Julio vuelve a casa y logra terminar el curso de cocina y hoy con 26 años es un hombre nuevo. Soy padrino de la comunidad y mi tarea es acompañar y amar, poder ser luz para aquella persona que viene buscando esperanza y salvación. Nosotros nos comunicamos con las familias, somos quienes tomamos a veces determinaciones para la comunidad buscando el bien de nuestro hermano. Es algo lindo porque uno cuando llega la noche se da cuenta que hizo muchas cosas y a la vez algo que es significativo. Dios está en este lugar, sin Él no se puede hacer nada. Yo creo que es lo mejor que ha dicho Julio ya como conclusión. Se ha dado cuenta que es con Dios que podemos salir, sí, puede haber muchos tratamientos psicológicos, pueden haber muchos talleres para tratar de salir de esa adicción de la droga, pero si Dios no está en nuestra vida, tarde o temprano volveremos a caer. Él es el que da la fuerza. Pues bien, y creo que tenemos tiempo, no sé si nos lanzamos con el nuevo testimonio, porque en estos jueves, testimonios para los jóvenes hay muchos, fíjense. Me dice José que necesitamos hacer un corte, no sé si tendrá algún problema técnico. Vamos a un corte, una pequeña pausa. Un cortecito, una pequeña pausa y enseguida retornamos. No se vayan, seguimos junto a ti. Un desierto tuvo en sus entrañas. Dios hace milagros, hace hazañas. Sale de la oscuridad la luz. En el vientre de Santa Ana es la madre de Jesús. Nace una pequeña inmaculada en casa del anciano Joaquín. La niña de Dios quien fue adornada, por ella vendrá el Mesías, quien pondrá al pecado fin. Señora Santa Ana, de Dios abuelita, protege mi alma, abuela bendita, tu santa familia, proteja la mía. Joaquín y Santa Ana, gracias por María.
abuelitas. Protege mi alma, abuela bendita. Tu santa familia proteja la mía. Joaquín y Santana, gracias por María. Joaquín y Santana, gracias por María. Gracias por María. ¿Usted quiere decir algo, don Randy? Sí, tengo algo muy importante que decir. El problema técnico hace 25 años que me acompaña y tiene nombre y apellido. Selma Gabriela Gómez, de Brunello. Era mi esposa. Con el reporte de sintonía. Mario Rebelli desde Lima, desde Cercado, en los 1180, pide por la unión en matrimonio de su hija María Isabel y Edwin, sus pequeños hijos, para que el Señor les dé la paz en su hogar. Asimismo, pide por el matrimonio de Abraham y Andrea y la Santísima Madre anide en el corazón de ambos. Y por su matrimonio, Mario e Isabel, por las vocaciones sacerdotales, por las persecuciones en Medio Oriente, por Asia Bibi, por la paz del mundo, por todos los que trabajan en NSE, que Dios les bendiga siempre. Muchas gracias, don Mario. Don Mario. Cecilia Fernández de Córdoba, en La Victoria, pide oración por los jóvenes que se van a confirmar hoy día, que abran su corazón al Espíritu Santo. Por Noelia y Carlos y sus pequeños hijos, y por los enfermos de cáncer, los indigentes y los niños del mundo. Fernando Delso, el apóstol de los 1180 en Lima, pide oración por el Papa Francisco y sus intenciones, por la santificación de los sacerdotes, la unidad de las familias, la unidad de los cristianos, por el canal de NSTV para Lima, por la radio NSE para Huancayo y Piura, por los esposos Pilar y Jesús Zúñiga, por su conversión y la salud de mamá Gregoria. Blanca desde Magdalena pide oración a NSE por toda la labor que están haciendo para la salvación de las almas, pide bendición para todas las familias y salud a todos los que trabajan en NSE Radio, por la salud de su hija Andrea Vargas y a su mamá Lida, que la Virgen y el Señor la guarde. Muchas gracias, señora Blanca. Y volvemos nosotros, vamos a leer algo de este testimonio tan bonito que empezamos, y dice: su familia le busca para matarle por hacerse cristiano. En un sueño, una voz le dijo: no temas. Es sirio, tiene algo más de 20 años, se hace llamar Tarek y es católico desde hace solamente unos meses, con el nombre de bautismo de Juan. Su nombre civil, el que usaba en Siria, no lo quiere dar a la prensa. Le han dicho que su padre y sus hermanos le buscan para matarlo por convertirse al cristianismo, que incluso han contratado a un profesional. ¡Boh! Esto es lo que el Señor nos dice, ¿no? Esa división que justamente nos hablaba hoy allí, o que nos habla hoy en el Evangelio. Habrán 5 en casa, 2 de un lado, 3 del otro. Y fíjense, aquí lo estamos viendo. Hace 3 años que vive en el Líbano, el país con más porcentaje de cristianos de Oriente Medio y el que tiene más libertad religiosa. Aún así, vive en una zona de población musulmana y casi nadie sabe que se bautizó. Cuando va a misa lo hace a escondidas. Dice que sale a recibir clase de inglés, que quiere ir al extranjero. Y es cierto que quiere irse. Una parroquia canadiense está ayudándole a mover los papeles para ir a Canadá. En Líbano, tan cerca de Siria, país que acoge 1.5 millones de refugiados sirios, y la población libanesa es solo de 4.2 millones, sabe que hay muchas personas fanáticas o desesperadas dispuestas a matarle. Cada retraso en el papeleo para migrar aumenta su nerviosismo. Randy, por estas personas es por las que oramos, y en todo momento en los programas pedimos: oremos por nuestros hermanos de Oriente Medio, no solamente por los que están en este momento sufriendo la violencia directa, sino personas como estas que dan un testimonio de fe impresionante. Es un testimonio de fe que muchos de nosotros, cuando vemos estos casos, quedamos asombrados.
ciertamente dar ese paso por haber descubierto la verdad, por haber descubierto la voluntad de Dios y saber que dar ese paso puede suponer que pierda la vida. Pierda yo la vida, o sea, pone de manifiesto la importancia que tiene la fe para el ser humano. Si no fuese así, no existirían los mártires. Si no fuese así, no existirían personas como este joven que decide cambiar de religión porque se da cuenta de que Dios le está pidiendo: tienes que hacerte cristiano, porque ahí es donde está la verdad. Y es eso, la dimensión y la fuerza de la verdad, especialmente cuando dudamos que con solo la verdad vamos a poder, por ejemplo, atraer a los jóvenes a la auténtica fe. La verdad hace que este joven haga lo que está haciendo. La policía le pegó, los islamistas le secuestraron. Tarek ha tenido problemas en Siria con los dos bandos, si es que puede reducirse a dos. Le han maltratado las fuerzas gubernamentales y las milicias islamistas. Cuando tenía 17 años, justo antes de empezar las protestas en Siria, que se convertirían en toda una guerra civil, la policía del régimen de Al-Assad le detuvo cuando iba a comprar el pan, buscando líderes de descontentos. Le apalizaron en la comisaría, le fracturaron el cráneo y le rompieron un brazo. Lo tiraron en una celda de 9 metros cuadrados con otras 40 personas. Cuando lo soltaron, aún pasó 5 días en el hospital. 5 meses después fue raptado por una milicia islámica radical, el otro lado. Hombres armados pararon su autobús escolar en las afueras de Damasco y le secuestraron a él y a otros compañeros. Al principio querían pedir por él $10,000 de rescate, pero acabaron dejándole libre. En octubre de 2012 la guerra llegó a su pueblo. Un avión tiró panfletos avisando que el pueblo sería atacado, pidiendo a los habitantes huir antes de 3 días. De hecho, los combates no esperaron tiempo. Tarek y su madre huyeron a Damasco. Allí la policía, el mismo cuerpo que le había palizado arbitrariamente, le preguntó por qué no estaba alistado, sirviendo en las tropas gubernamentales. Yo no quería servir en el ejército, había perdido mi hogar y mi escuela, no quedaba nada para mí, explica. Además, antes de empezar el conflicto en Siria, Tarek ya estaba estudiando en secreto el cristianismo, religión que llegó a Siria 700 años antes que el Islam, y que practicaba antes de la guerra más del 10% de los sirios. Qué importante tener estas estadísticas. Porque a veces nos tenemos una idea, fíjense, la fe cristiana estaba 700 años antes y más del 10% de los sirios estaba practicando el cristianismo. Por eso la masacre que estamos viendo hoy es para reducir ese porcentaje a cero. Sí, y lo más triste, Henry, es que el mundo poco o nada hace para evitar esta masacre, para evitar que esta triste realidad se lleve a cabo. Y esto es algo que a todos nos tiene que hacer reflexionar. Hemos tenido hace pocos días un atentado de un tiroteo en el Congreso de Canadá y aparentemente está relacionado con esto que digamos, ese país ha dicho que se iba a unir a Estados Unidos para poder llevar a cabo como un ataque contra estas fuerzas para evitar que sigan actuando. Pero hasta ahora no se ha visto nada efectivo. Y esto tiene también que hacernos reflexionar a nosotros, porque este joven toma una decisión que justamente es la contraria que han tomado muchos otros que se vieron perseguidos, que se vieron amenazados y que por ese temor se hicieron islámicos. Y sin embargo, este muchacho dice, el 10% lo quieren volver a cero, pues yo voy a ayudar para que no llegue
a ser un 0%. Así es, y esta parte final, ya en los minutos finales del programa, muchos de mis amigos eran cristianos y yo ya había empezado a recibir formación de un sacerdote. En Siria no es posible convertirse, la ley no lo permite. Yo solía hablar con el sacerdote, quería saber más, me gustaba. Después de lo que pasó en Siria, decidí convertirme. El consejo que me dio el sacerdote fue salir del país, ir al Líbano. Cuando llegué a Beirut, Tarek pasó otros 2 meses recibiendo formación en la doctrina católica antes de tomar la decisión de bautizarme. El día que me bauticé, me pregunté si era una buena decisión. Pedí a Dios que me ayudara a entender qué debía hacer. Esa noche tuve un sueño. ¿Quieren saber qué pasó en ese sueño? Muy bien. No se pierdan lo vamos el a dejar próximo ahí. capítulo. Vamos a ver cuál es la respuesta que Dios da a través de un sueño, porque Dios a veces se vale de ese medio para hablarle a los hijos que abren su corazón a la fe y en estas circunstancias todavía más especiales. Pues eso lo vamos a ver en el próximo programa de jóvenes, lo vamos a dejar ahí y vamos a ver qué reportes de sintonía tenemos de lo que nos ha llegado. Bueno, y si no, nos vamos con el resto de las 3 Ave Marías. Así No que hay otro reporte. No hay reportes, no me ha llegado por aquí nada todavía, efectivamente. Pues le vamos a pedir a nuestra Madre del Cielo que ella nos sumerja en su Inmaculado Corazón, que ponga allí todas las intenciones y las necesidades de nuestros oyentes, televidentes, socios, colaboradores, amigos de la radio y televisión Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y por eso le decimos: María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Bueno, en este minutico final yo quisiera aprovechar la ocasión para invitarles a un importante congreso que va a estar organizado por el Arzobispado del Cusco, el 4º Congreso de Infancia y Adolescencia Misionera. Dios mediante, NSE a través de la radio y la televisión va a poder estar cubriendo este evento importante de la arquidiócesis. Van a venir muchos niños y adolescentes de todo el Perú, creo que cerca de 1.200 estamos hablando. Sí, estamos hablando de un número sumamente importante. Estamos haciendo ya también los preparativos para este evento extraordinario, y les pedimos a todos ustedes que nos ayuden con sus oraciones y también, ¿por qué no?, con sus aportes para poder hacer realidad esta transmisión, porque ciertamente vamos a tener que invertir bastante para poder hacerlo con una calidad aceptable, y además de eso, como es un evento nacional, a nivel nacional, lo vamos a transmitir a través de internet. Así es. Y de televisión abierta y televisión local. Claro, ya estaremos diciendo la página que vamos a usar para que todos aquellos que deseen seguir este evento puedan hacerlo desde cualquier parte que se encuentren, y seguramente con cualquiera de estos cacharros que hoy en día utilizamos y que tanto bien pueden hacer si se utilizan bien, evidentemente. Así es. Pues bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro programa el día de hoy. Como siempre, la invitación para que nos acompañen nuevamente. Recuérdenlo, son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti. Nada
te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espanta, nada te espante, todo se pasa, todo se pasa, no se muda, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios, Dios basta. Amén, amén, amén.